Viernes 8 de octubre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, las personas reaccionamos de diferente manera ante un mismo acontecimiento. Todo depende desde qué perspectiva lo vemos y los intereses que nos muevan. Esto mismo ocurre frente a las acciones que Dios va realizando en nuestra vida. En esas acciones puede ser que Dios se manifieste de manera evidente y clara. Sin embargo, pueden ser interpretadas como casualidades o producto de algo diferente a Dios. Bien dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Eso es precisamente lo que ocurre en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy. Para comprender mejor el mensaje es necesario retomar el versículo anterior donde se describe el milagro realizado por Jesús, la expulsión de un demonio y la reacción de la gente que estaba presente. Ante este hecho hay 3 reacciones: la del corazón limpio, que reconoce la acción de Dios por medio de Jesús y se quedó admirada. Es la gente con un corazón sencillo, capaz de apreciar las acciones de Dios en su vida. La segunda reacción es la de aquellos suspicaces que dudan de todo, que no les convencen del todo las acciones de Jesús. Quieren una señal milagrosa. Una reacción contradictoria, pues acaban de presenciar un milagro y están pidiendo otro milagro para creer en el primero. Por más milagros que Jesús hiciera, siempre estarían insatisfechos. Por último, están los que admiten lo evidente, admiten el milagro y la eficacia de sus exorcismos, pero se niegan a reconocer la presencia y manifestación de Dios en ellos. Reconocen el poder de Jesús, pero no solo le atribuyen un origen diferente a Dios, sino que satanizan estas acciones. Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Este relato recoge el momento más duro de la polémica de Jesús con las autoridades religiosas de su pueblo.
El afán de desprestigiar a Jesús les lleva al extremo de acusarle de expulsar los malos espíritus por pura magia o con el poder del jefe de los demonios. No se dan cuenta de que no tiene sentido acusar a Satanás haciéndose la guerra a sí mismo. Por otra parte, olvidan que los discípulos que hacen lo mismo que Jesús son personas que pertenecen al pueblo y no tiene sentido acusarles de magos. Jesús responde con sabiduría y sentido común. Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Es lógico. Con un poco de sensatez y lucidez pueden darse cuenta de eso. El problema es que la envidia, la soberbia, la cerrazón del corazón les impide razonar con coherencia. El argumento de Jesús es contundente. La acción del demonio no está en Jesús, sino en aquellos que se niegan a reconocer las acciones de Dios, aquellos de corazón duro, que ante lo evidente se niegan a creer. Más aún, Jesús afirma que sus acciones hacen presente el reino de Dios, lo cual significa que el mal está siendo vencido y es bien el que está prevaleciendo con estas acciones. El reino de Dios ha llegado y con él el momento de definirse, creer y aceptar, o no creer y rechazar a Dios. La ocasión es aprovechada por Jesús para hacer un llamado que hoy también nos hace a nosotros. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Nosotros podemos tener una de las tres reacciones que vimos anteriormente, por lo cual es importante que seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. Definir de qué lado estamos y vivir y actuar coherentemente. Que Dios les bendiga y les proteja.